En San Jacinto del Monte, pueblito entre barrancas, todos callaban al pasar frente a la casona de cantera. Decían que por las noches respiraba, que sus muros de cal se hinchaban, como un pecho viejo, y que las ventanas exhalaban un aliento a copal. Yo no creía en eso. Soy Camila, periodista de Nota Roja. Crecí oyendo cuentos de brujas y nahuales, pero la vida me enseñó que los monstruos suelen llevar trajes finos. Aún así, acepté entrar. Me pagaba un cliente que se presentó como el patrón. Quería pruebas de que la casa escondía huesos y secretos. Prometió buena lana si grababa algo verdadero. Traía mi cámara una lámpara y una libreta de rezos que mi abuela me dejó, por si las moscas. Apenas crucé el umbral, la puerta se cerró sola con un portazo. Afuera, el viento se tragó el eco. Adentro, el silencio se me trepó. La sala estaba abandonada, pero no sucia. Sobre el piso brillaba una línea de sal como un río seco. En las paredes se veían marcas de manos en negro, 5 dedos demasiado largos. Me acerqué a una mesa cubierta con periódico amarillento. Había fotos pegadas, niños del pueblo en primera comunión, señoras con rebozo, policías sonriendo con exceso de dientes. En cada foto, atrás, asomaba un bulto borroso, un traje oscuro llenando el rincón. No tenía cara, solo una sonrisa dibujada en tiza. Mi lámpara parpadeó, el cuarto también, como si un corazón latiera bajo la cantera. Escuché un raspón, uñas contra piedra, subiendo por la escalera. Saqué la cámara y grabé. Arriba, una puerta entornada dejó salir un hilito de canto, una tonada infantil que conocía bien. Duérmete, niño, duérmete. Ese canto era de mi madre. Se me encogió el estómago. Subí peldaño por peldaño. La tercera chilló, la séptima ladró, la última cayó y ese silencio me dolió. Empujé la puerta. El cuarto era pequeño, con un altar al centro, veladoras derretidas, cruces de palma, un plato de sal y una foto enmarcada. En la foto estaba yo, de 8 años, trenzas apretadas, cargando una muñeca de tela. La tinta olía a recién impresa. Esto es una broma, pensé, aunque ya me temblaban las manos. Las paredes estaban cubiertas de papeles, mapas del pueblo, rutas hacia el río seco, flechas dibujadas con carbón. En el techo alguien había colgado un costal con clavos de herrería. Goteaba un líquido que al tocar el piso se hacía polvo, como ceniza mojada. No quise oler. Entonces sonó un teléfono antiguo con disco y cable en espiral. No había línea, pero sonó. Contesté. Una voz de mujer, hueca, con cantadito norteño. Dijo: Camila, te tardaste, no vuelvas a salir. Luego la línea tronó, como si la masticaran. Miré la ventana. Tenía papel picado negro, calaveras que dejaban pasar lucecitas como estrellas muertas. La cámara registró movimiento detrás de mí. Lo vi en la pantallita, el traje oscuro, alto como puerta de iglesia, sonriendo en tiza. Me giré. No había nadie, solo aire espeso, apretando el cuarto. Abrí la libreta de mi abuela y leí un rezo breve: Ánima sola, no me dejes sola. Las veladoras se avivaron como si alguien soplara al revés. El costal crujió, algo se agitó dentro, golpeando. El plato vibró y la sal dibujó un círculo alrededor de mis botas. Yo no hice eso, dije, con voz ajena. Una sombra se inclinó sobre mi hombro izquierdo. Sentí su peso y el aliento frío con olor a metal y agua estancada. Cuando giré, no sexta sombra, vi un agujero, un hueco en la realidad, un pedazo de noche con textura. En su borde, uñas largas rascaron el aire, dejando líneas blancas que se borraban de inmediato. Dentro, escuché pasos de muchos pies descalzos, acercándose sin moverse. Camila, dijo la voz, cerca, con el mismo canto que mi madre. Mira lo que escondiste. El costal se reventó, cayó algo envuelto en manta. Era mi muñeca de infancia, la que perdí en el mercado. Tenía la boca cosida con hilo rojo y ojos nuevos, 2 botones de hueso que latían.
como si guardaran un corazón ajeno. La muñeca se sentó sola y alzó la cara hacia mí. La sonrisa de tiza apareció en su boca. El círculo de sal se quebró en un punto. Por la grieta entró un dedito cenizo, luego una mano, después un brazo. El agujero se estiró y fue tragándose la esquina del cuarto. La cámara captó un rostro a medias, de niño y anciano, de mujer y animal, cambiando como llama. En cada parpadeo era alguien del pueblo, el panadero, la maestra, el policía risueño. En todos, el mismo vacío detrás de los ojos. No vuelvas a salir, repitió la voz, naciendo del agujero. Corrí a la puerta. No abrió. La casa respiró hondo y soltó un soplido que me empujó contra el altar. La muñeca se alzó, torciéndose como si le doliera el hilo. Caminó hasta mis botas y se colgó de mi cordón, sonriendo. Yo lloré sin lágrimas. Algo me bebía el llanto. Pensé en el patrón, en su sonrisa limada y su promesa de lana. Comprendí que no me contrató para grabar un fantasma, me contrató para despertar la casa, para abrirle la garganta. Y la casa, por fin, exhaló mi nombre. El aire dentro de la casona se volvió espeso como humo de copal maldito, pegándose a mis pulmones hasta doler. Bajé corriendo a la sala con la esperanza de encontrar la salida, pero la puerta principal había desaparecido. En su lugar había un muro nuevo, áspero, respirando como carne tibia. Me atreví a tocarlo y sentí un pulso bajo la piedra, como si adentro latiera un corazón gigantesco. El miedo me congeló los dedos. La cámara en mis manos titilaba y mostraba imágenes que mis ojos no podían captar del todo. Rostros hundidos en el muro, niños con bocas cosidas, ancianos llorando un polvo rojizo. Cada parpadeo era una revelación y una condena. Apunté la linterna al suelo y descubrí una flecha pintada en rojo, que conducía hacia una trampilla en medio de la sala, cubierta por madera carcomida y clavos oxidados. El dibujo parecía fresco, como si alguien lo hubiera pintado segundos antes de mi llegada. Abrí la trampilla y un olor a podrido me golpeó como bofetada. Un aliento húmedo escapó de abajo, acompañado de un susurro que repetía mi nombre. Bajé con pasos torpes, convencida de que cada peldaño era un pacto firmado en sangre. El sótano estaba iluminado por velas negras incrustadas en botellas de mezcal, cuyas etiquetas rotas aún dejaban leer nombres de difuntos. El suelo estaba cubierto de sal y de ceniza. Al fondo, una mesa de piedra servía de altar macabro, huesos de animales, mezclados con prendas humanas, fotos recientes del pueblo, uñas arrancadas pegadas con resina. Un tambor comenzó a sonar, lento, profundo. No había instrumento, pero el sótano mismo marcaba el compás. Cada golpe me sacudía el pecho como si quisiera arrancarme el corazón. Me acerqué a la mesa y vi algo que me heló, un cuaderno igual al mío, pero escrito con sangre seca. Lo abrí con manos temblorosas y reconocí mi letra. En esas páginas estaban frases que jamás escribí. Acepto quedarme, acepto ser suya. Mientras yo sostenía la lámpara, las páginas se llenaban solas con nuevas líneas. Acepto descender, acepto ser llamada. De pronto, un murmullo rodeó el sótano. Voces múltiples repetían mi nombre, unas dulces como nanas, otras ásperas como cuchillos arrastrados contra metal. Todas buscaban seducirme o destrozarme. La cámara grabó siluetas en la pared, sombras de cuerpos colgados, balanceándose al ritmo del tambor. Entre ellas distinguí el rostro de mi abuela, mirándome con tristeza. «Corre, mija», murmuró con un hilo de voz, pero al extender su mano, vi que no era carne, era ceniza desmoronándose. La muñeca de trapo apareció de nuevo sobre la mesa, aunque la había dejado arriba. Esta vez tenía un cuchillo oxidado en la mano y sus botones ojos latían con furia. El tambor aceleró, el suelo tembló, y el sótano entero susurró a coro: «Lo que despierta aquí ya no duerme nunca». Las sombras se arrastraron hacia mí como lodo viviente. Intenté retroceder, pero el muro respiraba más rápido, jadeando como bestia excitada. El altar se estremeció y del cuaderno salió un hilo de humo negro que se metió en mi boca. Antes de que pudiera gritar,
Sabía a hierro y ceniza, quemándome la lengua. Las velas negras se inclinaron hacia mí como si rezaran. Vi entonces un espejo roto en la esquina del sótano. Al acercarme, el reflejo no era yo, era una versión mía con los ojos cosidos y la boca pintada con tiza, blanca en sonrisa grotesca. Levantó una mano y la pegó contra el vidrio. El espejo estaba tibio, latiendo igual que el muro. La muñeca dio un paso, luego otro. Caminaba sola, el cuchillo brillaba bajo la luz mínima. Se detuvo a centímetros de mis botas y levantó la cabeza. Su sonrisa era la misma del reflejo en el espejo. Al mismo tiempo, la pared se abrió como un pulmón desgarrado, mostrando un túnel oscuro que respiraba al compás del tambor. Dentro, pasos invisibles se acercaban, arrastrando cadenas. El eco repetía mi nombre una y otra vez, como si cada sílaba me desollara. Entendí que aquel túnel no era un pasadizo normal, era una garganta, una entrada viva que pedía ser alimentada. Y yo, temblando, comprendí que apenas había comenzado a descender. El túnel respiraba como un monstruo vivo. Su aliento frío me azotaba la piel mientras sostenía la linterna. Cada paso hacia adelante era devorado por la oscuridad, como si la piedra tragara la luz. Atrás quedaba el sótano con su tambor latente. Adelante se abría un pasadizo de paredes húmedas cubiertas de símbolos tallados a mano. Eran cruces invertidas, círculos, figuras humanas con bocas cosidas. Reconocí uno de los dibujos, era mi propio rostro, trazado en carbón, con los ojos vacíos y la boca abierta. Avancé con el corazón desbocado. Las voces comenzaron a susurrar mi nombre, no desde un solo punto, sino desde todos. Un murmullo me rodeaba como enjambre. A veces eran voces de niños, a veces la de mi madre muerta, otras un grito lejano que se apagaba en eco. El suelo estaba cubierto de tierra húmeda, pero a cada paso sentía dedos bajo mis botas, como si caminara sobre manos enterradas. El túnel se estrechaba, obligándome a rozar con mis hombros la piedra tibia. Esa tibieza no era natural, era carne oculta tras la roca. La cámara captaba destellos imposibles. Miré la pantalla y sexta escenas que no ocurrían. Frente a mí, un hombre encapuchado, arrastrando cuerpos, mujeres rezando al revés, niños pintando cruces con sangre fresca. Cada vez que parpadeaba, las imágenes cambiaban. Cerré la cámara, pero los susurros no se detuvieron. En cambio, comenzaron a coordinarse, como un coro repitiendo una misma frase. Camila, ya llegaste, ahora paga. Seguí avanzando hasta que el túnel se bifurcó. A la izquierda, un olor dulce, como de fruta podrida. A la derecha, un frío insoportable que me calaba hasta los huesos. Decidí seguir el frío. El pasillo se extendía interminable, hasta desembocar en una bóveda circular iluminada por docenas de velas, suspendidas en el aire, flotando sin sostén. En el centro, un pozo abierto exhalaba humo oscuro que subía y formaba figuras en el aire, rostros de desconocidos, animales deformes, incluso el mío propio, riendo con una boca cosida. Me acerqué al pozo. Una mano salió de la nada y me sujetó el brazo. No era carne, era sombra sólida. Intenté gritar, pero otra mano me cubrió la boca. Decenas de brazos emergieron del humo, intentando arrastrarme dentro. La libreta de mi abuela cayó al suelo y se abrió en una página que no recordaba. Si miras el fondo, él también mirará en ti. El humo comenzó a formar un cuerpo, alto, imposible, con ojos brillando como brasas azules. Su sonrisa era la misma de tiza que había visto en las fotos del primer cuarto. El ser habló, pero no con una voz, habló con todas las voces que me habían susurrado. Aquí termina tu huida, aquí empieza tu pertenencia. Retrocedí tambaleando. Las velas flotantes se movieron como si el aire se llenara de alas invisibles. El humo salió del pozo y me rodeó. Dentro del humo sexta escenas de mi vida, mi niñez, mis errores, mi rostro envejecido y muerto. Vi mi tumba cubierta de tierra húmeda y a mi madre llorando, aunque ya estaba muerta. El humo no mostraba futuro, mostraba condena. Corrí hacia el otro lado de la bóveda. El túnel se cerraba,
encogiéndose como garganta que traga. La cámara cayó de mis manos y rodó al pozo. La pantalla grabó mi rostro en pánico antes de desaparecer en el humo. Las velas comenzaron a apagarse una por una, hasta que solo quedó la penumbra. Las voces regresaron, ahora más cercanas. No corras, Camila, no hay salida, eres nuestra desde antes de nacer. El eco multiplicaba las palabras 1000 veces. El suelo vibraba como si algo enorme reptara debajo. De pronto, la bóveda completa se inclinó y entendí que estaba dentro de un cuerpo gigantesco. El pozo era su boca, los túneles sus venas, y yo caminaba en su interior. Un zumbido atroz me taladró los oídos. La libreta de mi abuela seguía en el suelo. Me agaché a tomarla y la hoja había cambiado otra vez. No grites, no luches, deja que te trague, porque resistirlo lo alimenta más. Mis manos temblaban, no sabía si obedecer o rezar. Las sombras del humo comenzaron a tomar forma de figuras humanas, un ejército de espectros de piel ceniza, con cuencas vacías en lugar de ojos. Avanzaban hacia mí arrastrando cadenas invisibles. Entre ellos, vi a mi abuela. Ya no lloraba, ahora sonreía con la boca cosida. La voz de ella se mezcló con las demás. Desciende, mija, desciende. Las velas flotantes se apagaron al mismo tiempo. El pozo rugió como un animal hambriento. El humo se elevó en espiral, chocando contra las paredes y llenando cada rincón. No había espacio para respirar. Caí de rodillas, ahogándome, mientras el eco de miles de voces repetía mi nombre. Miré una última vez el túnel por donde había entrado. Ya no existía. La pared se había cerrado, latiendo como un corazón satisfecho. Comprendí, aterrada, que el túnel no tenía salida, porque yo misma era la salida que la casa esperaba abrir. Y mientras la oscuridad me envolvía por completo, entendí que el precio era ser parte del monstruo de esas paredes. Siempre. El túnel me había tragado, y al otro lado encontré un silencio que pesaba más que los susurros. Caminé con la linterna temblando en mi mano hasta llegar a una bóveda inmensa, tan alta que parecía no tener techo. Allí no había velas ni humo, solo un eco interminable, como si cada respiración mía se multiplicara en miles de gargantas ocultas. Las paredes estaban cubiertas de espejos viejos, algunos rotos, otros empañados, pero todos reflejaban algo distinto. Ninguno mostraba mi imagen real. En uno era un cadáver, en otro una niña llorando, en otro un cuerpo colgado de una soga. Avancé despacio. Una voz imitó mis pensamientos. Estás cansada, estás sola. Me tapé los oídos, pero el eco se filtraba en mi cráneo. Entonces vi un espejo más grande que los demás, colocado en el centro de la bóveda. Reflejaba a una multitud, hombres, mujeres y niños del pueblo, todos de pie detrás de mí, todos sin ojos. Giré rápido, pero no había nadie. Al volver a mirar el espejo, la multitud seguía allí, más cerca. La cámara en mi pecho comenzó a encenderse sola. Grababa sin que yo la tocara. En la pantalla apareció un rostro enorme, la sonrisa de Tiza, repitiéndose detrás de cada figura del espejo. El eco se volvió carcajada, una risa que se alargaba hasta dolerme los dientes. Di un paso atrás y el suelo se hundió. Era un mosaico de huesos triturados. Me arrodillé sin querer, y los huesos se abrieron como arena movediza. De las grietas salieron dedos huesudos que intentaron sujetarme los tobillos. Corrí hacia el borde de la bóveda, pero cada espejo me devolvía a la multitud. Una mujer con rebozo me habló desde su reflejo. Camila, no sigas corriendo. Sus dientes eran afilados como vidrio roto. Toqué el espejo y mi mano se hundió en él como si fuera agua espesa. Sentí un tirón desde adentro, una fuerza que quería arrastrarme al otro lado. Grité y logré soltarme, pero la piel de mis dedos quedó pegada en el cristal. Las luces de la linterna parpadearon hasta apagarse. Solo los espejos brillaban en la oscuridad, iluminados desde un lugar imposible. Entonces escuché un tambor, igual al del sótano,
pero más rápido. Cada golpe hacía que los espejos vibraran. Del espejo central salió humo negro que dibujó un pasillo. Caminé entre espejos que me mostraban versiones corruptas de mí misma. El eco se transformó en gritos. Algunos insultaban, otros lloraban, otros rezaban. Avancé hasta llegar a un altar en el extremo de la bóveda. Era una mesa de piedra cubierta con fotografías que reconocí, mi infancia, mi adolescencia, incluso imágenes que jamás se habían tomado. Una de ellas me mostró entrando a esta misma bóveda minutos atrás, con la misma cara de terror. Sobre la mesa había una campana de bronce, oxidada, rodeada por símbolos de sangre seca. Sentí la necesidad de tocarla. Una voz interna me decía: hazlo, rompe el eco, llama a lo que duerme. Finalmente la toqué. El sonido no fue un timbre, fue un rugido. Los espejos se quebraron todos a la vez, y de cada fragmento salió una sombra. Eran decenas, centenares de espectros sin rostro, flotando alrededor, cerrándome el paso. Me aferré a la mesa de piedra. Entre los fragmentos se formó una figura gigantesca de muchas caras, todas repitiendo: entrégate. El viento me arrancó la cámara del pecho. Vi cómo volaba en espiral hasta quedar atrapada dentro de la figura. Caí de rodillas, sin saber si lloraba o reía. La libreta de mi abuela apareció sobre la mesa. En una página escrita con tinta fresca decía: no rompas el círculo, o tu alma será eco eterno. Miré al suelo y descubrí que estaba dentro de un círculo de ceniza que se deshacía con cada ráfaga de viento. Mis uñas sangraban al intentar reforzarlo, pero era inútil. La ceniza se dispersaba y el círculo se abría. Entonces comprendí lo que significaba ser ecos, repetir una agonía para siempre. Atrapada en las paredes, sentí un calor en la nuca, un aliento pesado. Giré. Detrás de mí estaba la sonrisa de Tisa, ya no en un reflejo, sino frente a mí, enorme, vibrando como una grieta viva. Su voz fue un aliento que me sacudió los huesos: ya no corres, ya no rezas, ya no miras, ahora repites. El círculo terminó de romperse. Los espectros me rodearon y cada contacto arrancaba un recuerdo. Vi mis memorias desintegrarse en polvo y convertirse en nuevos ecos. Mis rodillas se hundieron en huesos triturados, y el eco de mi grito llenó la bóveda. La campana sonó una última vez, y todo quedó negro. Desperté en la oscuridad, con la sensación de haber estado gritando durante horas. Mi garganta ardía, mis manos sangraban. El suelo bajo mí era piedra fría y húmeda, pero al incorporarme comprendí que no estaba en el mismo lugar. La bóveda de los ecos había desaparecido. Ahora me encontraba en una sala circular, iluminada por antorchas clavadas en cráneos humanos. El aire estaba impregnado de hierro, un olor tan intenso que me mareaba. Al centro de la sala había un altar inmenso, hecho de bloques de piedra negra. Sobre él descansaban objetos imposibles, máscaras de piel, frascos con ojos flotando en líquido espeso, y velas hechas de huesos largos, tibias humanas transformadas en cera grotesca. Una campana idéntica a la anterior, pero más grande, reposaba sobre un paño rojo que parecía recién empapado de sangre. Las paredes estaban cubiertas con frescos pintados en tonos rojos y ocres. Mostraban escenas de sacrificios, hombres con túnicas oscuras entregando niños, mujeres con la boca cosida rezando frente a bestias con cuernos. En todos los murales, una misma figura aparecía siempre en el fondo, alta, alargada, con la sonrisa de Tisa extendida de oreja a oreja. Los ojos eran huecos vacíos que alcanzaban mi sombra. Mis pasos resonaron demasiado fuerte, como si el eco fuera un grito. Me acerqué al altar y vi que había nombres escritos con cuchillos en la piedra. Pasé la linterna y descubrí docenas, tal vez cientos. Algunos los conocía: vecinos, maestros, policías. Y allí, al final de la lista, estaba el mío, Camila Solís. La sangre aún goteaba de las letras, fresca, como si hubiera sido grabada en ese mismo instante. Intenté borrar mi nombre, pero la piedra lo absorbía. De repente,
La campana sonó sola. Un golpe seco retumbó en toda la sala. El aire se congeló. Las antorchas se inclinaron hacia el altar, como si obedecieran, y de las paredes comenzaron a salir figuras encapuchadas, una tras otra, caminando en silencio. No tenían rostro visible, solo sombras bajo las capuchas. Formaron un círculo a mi alrededor. El tambor del sótano regresó, más fuerte que nunca, acompañando cada uno de sus pasos. Uno de ellos avanzó hacia mí y me entregó un objeto envuelto en tela. Mis manos temblaron al abrirlo. Era mi muñeca de infancia, la misma que había encontrado antes, pero ahora estaba desollada, rellena de tierra húmeda, y con un corazón palpitante latiendo en su interior. El sonido del tambor se sincronizó con ese corazón, golpeando al unísono. Cada latido resonaba dentro de mi cabeza, empujando mis pensamientos hacia un vacío. La libreta de mi abuela apareció de nuevo, abierta en una página en blanco. Frente a mis ojos, comenzaron a escribirse palabras con tinta roja: acepta la ofrenda, si no lo haces, tu sangre pagará. El coro de encapuchados repitió esas palabras al mismo tiempo, como si fueran un rezo invertido. Sus voces eran graves, multiplicadas en el eco. Me negué a tocar la muñeca. Intenté correr hacia la salida, pero no había puertas, solo muro tras muro. El altar rugió como un animal vivo. La campana sonó otra vez, y el corazón dentro de la muñeca se agitó con violencia, bombeando sangre que manchó el suelo y formó símbolos en espiral. La piedra absorbió la sangre y los frescos comenzaron a moverse, mostrando escenas reales. Vi cuchillos hundiéndose en gargantas, niños llorando, llamas devorando templos. Entonces, el altar se abrió. De su interior surgió una figura gigantesca, compuesta de carne y sombra, con múltiples brazos y la sonrisa de tiza brillando en la penumbra. Cada brazo sostenía una ofrenda, un cuchillo, una cruz rota, un niño llorando, una calavera, y todos los brazos se alzaron hacia mí. La criatura habló en un idioma que no entendía, pero mi mente lo tradujo como mandato: entrégate. Flotaba sin peso, llenando el espacio. Mis rodillas se doblaron. Sentí que la sala giraba. Los encapuchados cayeron de rodillas también, adorando al monstruo. Yo apreté la libreta contra mi pecho, rogando que apareciera una salida escrita en ella, y apareció una sola línea en tinta negra: si derramas sangre que no es tuya, él se saciará. Si derramas la tuya, él despertará. La muñeca se movió sola, arrastrándose hacia mí. El corazón latía más fuerte y sus ojos de botones brillaron como carbones. Las antorchas lanzaban sombras monstruosas. El monstruo del altar extendió un brazo sobre mí. Sentí su aliento frío, su risa de tiza arañando mis huesos. No sabía qué sangre derramare, la mía o la ofrenda. El tambor golpeó con fuerza final. La campana rugió. Las paredes se cerraron un poco más, como si la sala respirara, y yo entendí que cualquier decisión sería el inicio de algo peor. La sala se inclinó y la oscuridad me tragó, con el eco de la campana y el latido. Fin. No recuerdo cómo volví a abrir los ojos. El eco de la campana aún vibraba en mis huesos. La oscuridad me había tragado, pero no me escupió fuera, me depositó en lo que parecía ser el corazón mismo de la casa. Era una sala inmensa, más grande que cualquier iglesia, cubierta de columnas retorcidas como huesos gigantes. En el techo colgaban cuerpos envueltos en telas negras, meciéndose al ritmo de un viento que no se sentía en la piel, solo en el alma. El suelo estaba cubierto de símbolos brillantes, tallados con fuego. Cada paso que daba encendía uno nuevo, hasta que comprendí que estaba formando un círculo. En el centro, otra campana de bronce esperaba, más alta que yo, oxidada, con inscripciones que parecían moverse como gusanos. Sabía que ese era el final, la última campana, el último eco. Las paredes latían como carne viva. Del techo cayeron gotas de un líquido, espeso que parecía sangre pero brillaba como mercurio. Al tocar el suelo, formaban palabras fugaces: nunca saldrás. Mi linterna chisporroteó y murió, dejándome a merced de esa luz viscosa. Entonces escuché pasos detrás de mí. No quise girar.
pero lo hice. Allí estaba mi reflejo, idéntico, pero con los ojos cosidos y la sonrisa de tiza pintada en la boca. Caminaba igual que yo, pero sus pies no tocaban el suelo. Se acercó y colocó su mano en mi hombro. Su tacto era helado. Cuando habló, lo hizo con todas las voces que había escuchado en el túnel. Ya no eres Camila, eres el eco que faltaba. Grité y corrí hacia la campana. Mis manos temblaban, pero la toqué. El sonido no fue un tañido, fue un estallido de 1000 gritos. Un rugido que abrió grietas en el suelo. Las columnas se quebraron y de ellas salieron brazos huesudos que se extendieron hacia mí. Cada cuerpo colgado en el techo abrió la boca al mismo tiempo, expulsando humo negro que descendió como una tormenta. El humo formó un rostro gigantesco, la sonrisa de tiza en toda su extensión. Sus ojos vacíos brillaban como carbones azules. Ahora me perteneces, dijo la voz. Y cada columna repitió la frase, y cada cuerpo colgado también. Era un ejército de ecos condenados, todos atrapados en la misma palabra. Caí de rodillas. La libreta de mi abuela apareció otra vez, abierta en la última página. Allí estaba escrito: no suenes la última campana, o el mundo entero despertará. La tinta se movía, como si respirara, pero ya era tarde. El sonido aún retumbaba en el aire. El suelo se abrió bajo mí y vi lo imposible, no tierra ni roca, sino un abismo lleno de ciudades enteras, pueblos devorados, miles de personas caminando en círculos, murmurando sin cesar. Cada uno tenía la boca marcada con la sonrisa de tiza. Era un universo paralelo hecho de condena. Comprendí que la casa no era una construcción, era una boca, un cuerpo vivo que se alimentaba de los que entraban, y yo estaba ya en su estómago. Las figuras encapuchadas regresaron, rodeándome. Esta vez no eran sombras, tenían carne gris, ojos vacíos, lenguas negras que colgaban de sus bocas. Levantaron la muñeca desollada y la colocaron sobre la campana. El corazón en su interior latía tan fuerte que mi pecho se sincronizó con él. Sentí que mi propia sangre obedecía a ese ritmo. El monstruo gigantesco emergió completo del abismo, brazos infinitos, torso hecho de cadáveres cocidos, piernas formadas de columnas de huesos, y en su pecho, como órgano brillante, estaba mi cámara, grabando todo, proyectando mi rostro en las paredes. Mi miedo se repetía en bucle. Los cuerpos colgados aplaudían sin manos, produciendo un estruendo imposible. La voz habló una última vez: elige, Camila, o derramas la sangre del mundo, o derramas la tuya. Frente a mí aparecieron 2 cuchillos, uno limpio, uno manchado. Mis manos se movieron solas. Tomé ambos. El frío del metal me atravesó, como si ya me hubiera cortado. Sentí que no había salida. El eco de la campana seguía resonando, multiplicándose en infinitas realidades, como si cada versión de mí estuviera repitiendo la misma agonía en mundos paralelos. No sé qué hice después. Solo recuerdo el filo, la sangre, el rugido. La sala tembló como si fuera a derrumbarse, pero en lugar de caer, se expandió. Las paredes se alejaron, mostrando un horizonte infinito cubierto de torres de huesos y mares de sombras. Los ecos se alzaron como un coro, miles de voces gritando mi nombre. Yo ya no sabía quién era. Tal vez nunca existí. Tal vez siempre fui parte de la casa. El humo se cerró sobre mí como un manto. Vi mi reflejo por última vez. Sonreía con la tiza perfecta, con los ojos cosidos y la frente marcada con símbolos ardientes. Extendió la mano y yo la tomé. En ese instante, el eco dejó de sonar afuera y comenzó a sonar dentro de mí. Lo último que vi fue mi propia boca abriéndose sola, pronunciando la condena. Después, la campana sonó una vez más, y nada quedó igual. El mundo se quebró en un silencio eterno, y comprendí que ese silencio era yo, y ese eco nunca morirá.